Oye, pese a que ya te entrevisté hace años, te tengo que preguntar cómo quieres que te llame, porque te veo con mil versiones de tu nombre por ahí. Me ves más adulta y te da un poquito más de cosas llamarme Anita, pero es el nombre profesional, así que Anita Cufari está bien. Kufari o Ideas, que también lo he visto por ahí. Claro, pero soy Anita Ideas, ese es mi nombre, digamos, artístico, recontraartístico en las redes sociales. Kufari, Anitas, cualquiera puede, ¿no? Cufari, Entonces, Anita, Ana, mientras no sea una cosa grosera, podemos hablar de lo que sea. como os digo, entrevisté a Anita, hace años en el podcast. El podcast es Quick Marketing y Ventas. Buscarlo por ahí porque esa es una entrevista muy buena y esta va a ser una continuación. Seguro que ya no te acuerdas dónde quedó la conversación. Estuvimos hablando de copywriting, estuvimos hablando de titulares, estuvimos hablando de cómo llegar a diferentes audiencias. Me lo recordé hace poquito. Vamos a servirnos unas birras, brindamos y empezamos. Chin, chin. Vaya, qué lejos estamos hoy. En Capital Radio, Ventas y Birras, con Luis Monge Malo. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una semana más para hablar de ventas, en concreto de cómo vender por escrito. Pero en realidad el copywriting, no sé qué opinas tú, aprender copywriting sirve para todo, porque las técnicas que aprendes en la venta tradicional sirven para la redacción y las técnicas que aprendes en la redacción son buenísimas para la venta en persona. Definitivamente, somos mercenarios, somos vendedores de palabras, con palabras, y esa es nuestra arma mortal. Con eso conquistamos. En realidad, el copywriting es ventas con palabras, como bien decías, y yo creo que es bueno que todos los copywriters vendan alguna vez en su vida, especialmente de cara al público. Puerta a puerta, todo. Yo ya lo hice. Los primeros trabajos eran vendiendo teléfonos celulares, móviles, para los de acá. Eran celulares en Argentina. Eran cosas. Ana es de Jaén, ya lo habéis notado. Sí, sí, sí. Soy un poquito más del sur de Jaén, ¿no? Lo siento. Y eso. Entonces, a mí la venta, digamos que de calle, la puerta a puerta, la venta fría, pues me dio soltura, me dio el entendimiento de cómo adaptar el mensaje para que la otra persona te capte, o sea, salir de lo que dice la descripción del producto, salir de lo que dice la característica del producto y ver cómo poder adaptarlo para que la otra persona realmente le interese lo que estás vendiendo. Y eso después lo llevas a palabras, después lo adaptas a plataformas y entonces ahí es donde empezás a tener lo del copywriting y todo bonito. Ha habido una explosión del copywriting en el último año. Para mí, del último año a esta parte, te metes a LinkedIn, también, claro, el sesgo de que todo el mundo que me rodea es de ventas y marketing. Pero, hostia, no hay un puto post que no sea una historia normalmente aburrida, además, de gente que se ha sumado a esta ola, muchos con la bonita promesa de que este es un trabajo que haces muy cómodamente sin salir de tu salón y... Ja, ja, ja. y ocurre que si te pones a escribir sin haber pasado, como tú, ¿no? Por ventas, es que es muy difícil. Incluso aunque seas un gran redactor, no vas a ser un gran vendedor, que es lo que tienes que ser. Mira, copywriters hay de todo tipo. No solamente es la venta más, lo que se llama ahora persuasiva, dentro de, digamos que de las webs, ¿no? Estas landing pages que son extensísimas, que al final nadie las lee. Ni siquiera puntúa para SEO, porque Espera, no espera, aparece por espera, ningún espera, lado. Ay, espera. ¿no me puedo meter con eso No, no, todavía? no, métete con lo que Ah, quieras, bueno. pero entonces quiero aclarar aquí un punto. ¿Tú eres de que las landing largas no venden? No sé si venden, a mí me aburren. De hecho, en el segundo párrafo mi cabeza empieza a... Y si mi cabeza empieza a... Cuando estoy interesada, significa que al copy que la escribió también le hizo... Hay cosas que si están bien contadas, bien narradas, bien enlazadas, está todo bien, está bueno, es casi literatura, te entretiene, te informa, te entretiene, te da algo. Ahora, cuando estás repitiendo la misma frase, envuelta en un montón de palabras de venta, de compre ya, llame ya, y que esto y que el otro, sos la tienda en casa. Aquí tendríamos un debate muy encarnizado con otros invitados que te dirían que las webs largas. Pero
yo creo que estáis todos equivocados. ¿Cuál es tu punto de vista? Ni largas ni cortas, quiero decir, tú lo has dicho, lo has explicado. Realmente lo que tiene que estar el texto es bien escrito. Si lo que tienes que contar requiere 10 párrafos, requiere 10 párrafos. Y si requiere 2 frases, requiere 2 frases. El problema es que con la obsesión de contar una historia, la gente está contando una historia para acabar dando una dirección de email, cuando hubieran conseguido el mismo efecto dando el email y ahorrándose todo el texto anterior. Entonces se trata de escritura eficiente, ni larga ni corta. Escribe lo que sea necesario. Exacto. O sea, si a mí me decís, tengo que escribir una landing de 30.000 palabras o 20.000 palabras o 1.000 palabras, que es muy normal, hay para decir. Hay contenido. ¿Cómo querés que te lo venda? Claro, claro, ¿Cuál es el claro. objetivo A de eso todo voy. esto? Si realmente me vas a hacer perder 20 minutos tratando de entender qué es lo que va a tener tu curso, Exacto. pues ya te di 20 minutos. Mi tiempo es mucho más caro que tu oferta. O sea que no te lo voy a dar. Exacto, O sí, sea, no, súper de ya acuerdo. está. Listo. Eso es muy valioso, eso que dices, mi tiempo es más caro que tu oferta. Bueno, entonces, conclusión. 100 palabras pueden ser larguísimas, 1000 palabras pueden ser cortísimas. Todo depende del interés de lo que estés vendiendo. Un titular aburrido es, lo paso. Ahora, engancha, ya me voy entrando al texto, lo voy empezando a leer. Ese párrafo está súper bien enlazado con lo próximo, tiene sentido, ¿me estás aportando algo nuevo? Perfecto. Ahora, si me estás haciendo coacción, es que me siento intimidado. Y si me siento intimidado, voy a relacionar tu producto con esa intimidación y no te voy a comprar. Y tenemos aquí un panel de metacrilato, es utilísimo porque estamos en línea directa. En línea directa y el panel no nos hace nada. No, lo único que empeorará la imagen es lo que conseguirá. Mi tiempo, has dicho una frase que yo he dicho a muchos clientes, mi tiempo es más valioso que tu oferta. Y esto significa también, cuando la gente vende cosas muy baratas, si vendes una cosa de 1 euro y tengo que invertir 15 minutos para comprarla, no me compensa. Si esa misma cosa asciende a 20 euros, empieza a compensar. Pero que la gente también valore como el precio bajo puede ser una desventaja en sí misma en el momento en el que el tiempo que invierto es mayor que el dinero que pago por ello. Si tengo que completar un formulario de 20 cosas para obtener 1 euro de ganancia, Eso es. chao, fuiste. O sea, no. Exacto. No. Como las encuestas estas de satisfacción, ¿no? Después de dar un servicio, ahí no interviene mucho copywriter, ¿eh? Te dice, Buf. una encuesta de 2 minutos, entras y, Dios mío, de mi vida. Iberia lo suele hacer. Cada vez que tomas un vuelo o cada tanto me envían una de estas. Espero que no sea patrocinador porque no estoy hablando muy bien. Gracias. Le metemos mucha caña a muchas Bueno, sé empresas. patrocinador y entonces la próxima vez no hablo de vos. Pero Iberia te manda unas encuestas que son súper largas. Y para mí las encuestas así, la verdad, ¿qué querés que te diga? Dependiendo del estado de ánimo, dependiendo cómo ha sido mi último vuelo o en qué ánimo tenga o humor tenga en ese momento, no sé hasta qué punto te voy a contestar realmente lo que quiero o la bronca que tenga en ese momento. Y a veces son muy largas. Fabletics una vez me envió una que era, yo creo que me gasté 10 minutos. Y realmente lo hacía, y obviamente gasté 10 minutos de mi tiempo completándola, porque era fascinante. No me puedes estar preguntando todo esto, corazón. O sea, esto es una investigación de mercado. O sea, ¿hasta dónde me vas a llevar? Necesitaba ver realmente como historia de suspense, estaba buenísima, porque digo, si esto me lo estás preguntando ahora, ¿qué es lo que viene después? ¿Qué es lo que viene después? Y al final sí, se las completé simplemente por eso, pero fui sacando Por captura de curiosidad. pantalla de, claro, digo, ¿qué más me podés preguntar? Pero era, ¿qué otras competencias? ¿Dónde lo viste? ¿Cuál fue el anuncio de la competencia que más te llamó la atención? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Era como, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, paga alguien que lo haga. Tú hablas mucho en tus charlas de creatividad, Mucho, de cómo fomentar la creatividad. sí. Y de los brainstorming, por tanto. Y en los brainstorming dices que siempre hay alguien negativo. Siempre hay un troll en la sala. Hay que neutralizarlo. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo le matamos? Matar al troll es todo un arte. No, a ver, lo que sucede es que siempre vas a tener a alguien que o no está seguro, se siente inseguro. Los brainstormings son muy sobrevalorados. Cuando son entre mucha gente, al final siempre tenés a alguien que se siente incómodo, siempre tenés a alguien que se cree parte, o sea, dueño de la verdad. Si hay gente de diferentes rangos dentro de una misma empresa, ¿y cómo le vas a decir al jefe que esa idea mejor? Para que la mía es mejor. Bueno, eso pasa muchísimo. Cualquiera que está en una reunión y hay un jefe presente, el resto de la gente, Se corta. bueno, se corta o cambia de opinión 1000 veces con tal de seguir lo que diga el jefe. Claro, con lo cual
el brainstorming, o sea, perdió la gracia. Lo bueno que tiene el brainstorming, dependiendo si estás con... ¿cómo es? Primero no lo puedes hacer de sopetón, ¿sí? Tenés que hacer que todas las cabezas que estén presentes estén en ese mismo lugar, vayan a pensar de la misma manera, o que estén, digamos, en el mindset, ¿sí? Esto es para crear y todo, la mentalidad de eso. Y entonces haces ciertas dinámicas. Siempre tiene que haber uno que lo coordina, porque si no vas a estar 30 minutos sacando ideas, no vas a llegar a ningún lado, vas a decir, el brainstorming no sirve para nada, este me boicoteó, este no me boicoteó, me siento fatal, no voy a decir nada. Y al final, en realidad, no es culpa de la técnica, es culpa de cómo la llevaste a cabo. La técnica, y bueno, lo que trata es diverger, sacar un montón de ideas desde cabezas totalmente diferentes con diferentes ópticas. Hasta ahí está buenísimo. Ahora, cómo las lleves a cabo, cómo los cierres, los trolls, antes que me decías de cómo naturalizarlos, pues dependiendo en clase, te pasa un montón de veces que siempre también tenés un troll. Dependiendo de la naturaleza del troll, ok, los que saben mucho tienen tengo ciertas técnicas para neutralizarlos, es hacerlos hablar. Y preguntarles por qué, y preguntarles por qué, y preguntarles por qué. Al segundo por qué, cuando se quedan sin palabras, pues listo, ya está neutralizado. A otros, yo qué sé, puede ser posiciones incómodas, o preguntas raras, o opinar, dale, vení, ¿de qué estás hablando? Y ahí empezás a jugar con sus egos. Pero bueno, esto lo hacemos todos los docentes, porque todos tenemos en algún momento a alguien que estoy hablando mucho. Todos tenemos a alguien así como que nos trata de boicotear lo que estamos llevando a cabo. Yo te dejo, yo estoy ¿No vas a ser mi troll? Ay, vení que te neutralizo. Estoy bebiendo cerveza tranquilo, me la voy a acabar antes de intervenir. Vamos a hablar de la segunda ley de la termodinámica. Dale, ahí me callo. No, de entropía, de la metáfora del móvil y del león. Dale. Cuéntanos qué es esto. Tú dijiste en una charla, ¿no? Que el móvil es nuestro león. Bien, a ver. Lo que nos pasa es que nuestro cerebro tenemos 3 cerebros, ¿sí? O sea, para hacerlo hiper simple, ¿no? Aquí cualquier neurólogo o cualquier neurocientífico, pues va a venir con una charla. Hay másters especialmente que te dicen cómo funciona el cerebro. Yo te lo voy a explicar en 3 minutos, con lo cual, obviamente, estoy hiper simplificando la información. ¿Te preparas ya para haters? Sí. Bueno, pero esta es la plataforma. Después nos podemos agarrar en la esquina, no hay problema. Pero bueno, ahora, a ver. Nuestro cerebro, tenemos un cerebro reptiliano, que es más con el instinto, tenemos el límbico, ¿sí? Que va más con los sentimientos, y el neocórtex, digamos que es lo que nos separa de alguna manera de los animales, especialmente algunos no, y digamos que es el que hace el razonamiento, la lógica, y todo eso es lo que está pasando, ¿no? Todo lo que es el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que sos recreativo, que sos re matemático, y todo eso está por el neocórtex, ¿sí? Bien, entonces, con el reptiliano es el que nos hace respirar mientras hablamos, todo lo que viene por default, digamos que no lo tenemos que pensar, está relacionado con nuestro cerebro. Yo voy a ir traduciendo anglicismos. Por default es por omisión o por defecto. Por omisión, por defecto, gracias. Por defecto es como lo mal traducimos en español, sí. Exacto, eso. Todo lo que te viene de fábrica, digamos, ahí está, es otra forma. Todo lo que te viene de fábrica, cómo respirás, si tenés frío, abrigarte, todo lo que sea instinto, básicamente, todo está manejado o regido por el reptiliano, ¿sí? El reptiliano lo que hace es que cada vez que te enfrentas a una situación, digamos que lo va aprendiendo lo que te pasó, ¿sí? Ahora, te hace estar alerta. Nuestro gran león es el móvil, porque hace millones y millones y millones de años, cada vez que vos te enfrentabas a un león, obviamente te sucedían un montón de cosas, vos tenías que aprender, ¿sí? Y entonces lo que hacía es, cada vez que vos te enfrentabas a una situación, digamos que crítica, o que corrías peligro, porque el león te iba a comer, tu compañero lo comió, estamos en la época de las cavernas, o sea, ya sabés de qué va este asunto. Y entonces, eso, vos veías al león y ya tenías un montón de reacciones, digamos que configuradas en tu cerebro que te hacían reaccionar, ¿sí? Un montón de cosas que ya habías aprendido. Bien, cada vez que aparecía el león, tu sistema, ¿qué hacía? Se ponía en alerta.
nuestro sistema está preparado, nuestro cerebro, por muy modernos que seamos, por muchas pantallas que tengamos, sigue un proceso evolutivo que digamos que no va al tiempo de lo que va al tiempo del reloj. Tiene su proceso y va evolucionando a medida que puede. Bien, ahora, nosotros, ahora, el móvil lo tomamos también como una amenaza. Entonces, ¿qué pasa? El móvil se convierte en nuestro león. El móvil hace que se accionen un montón de cosas en nuestro cerebro, que sea, me voy a poner a la defensiva, me voy a poner en alerta, porque algo puede suceder. Si vos querés pensar con claridad, si querés crear, necesitas, digamos que todas esas alertas estén apagadas, con lo cual el móvil en modo avión, silencio o música o lo que sea, pero nada que te ponga en alerta. ¿Por qué? Porque vos necesitas que el reptiliano esté apagado para que tanto que el límbico como especialmente el neocórtex se encienda. Tenemos, digamos que 3 cerebros, obviamente, ya dije, los expertos me van a decir que hay más que esto, que el neocórtex, que el córtex, que el prefrontal y todo esto. Sí, hay más, pero bueno, digamos que hay 3. ¿Sí? Bien, listo. Entonces, tenemos 3, usamos todo el cerebro a la vez. Lo que pasa que digamos que siempre gana uno en la jugada. Entonces, como siempre gana uno en la jugada, si vos estás con el móvil sonándote a cada rato y las notificaciones, tenés el reptiliano a tope y no te deja pensar. Y vos lo que querés cuando querés Te pensar, bloquea. claro, cuando querés pensar, cuando querés crear, vos necesitas al neocórtex, que es el de las asociaciones libres, la lógica, el razonamiento, el arte y todas este tipo de cosas. Esto es muy sencillo. Muchachos, hay un montón de libros, hay una biblioteca, hay un montón de profesionales que te pueden dar un montón más de información. Esta es la mínima indispensable que necesitas saber para entender cómo funciona tu herramienta fundamental, que es el cerebro. Hablando de libros, tú tienes uno, Storytelling y Copywriting, cómo contar la historia de tu empresa. Sí. ¿Qué puede esperar en este libro? Alguien que nos está escuchando ahora dice, ay, ¿lo compro o no lo compro? Cómpralo, pues está buenísimo. A ver, ¿qué voy a decir yo? No, pero está buenísimo. A ver, ¿por qué? Por lo menos es lo que me dicen. Hasta ahora no encontré ningún troll, ¿ves? Eso, no me apareció ningún hater, no me apareció nadie que me odie demasiado con el libro. Es un libro muy ameno. Te cuento de qué va el copyright, el storytelling y cómo se traduce el storytelling en palabras. Cómo llevar ese storytelling de marca, ese brand storytelling hacia las palabras. Te hago todo el trayecto, ¿sí? Porque a mí me llamaba la atención, después de tantos años de trabajar en publicidad y todo esto, ¿no? Cuando otra vez, ahora tenemos el auge del copywriting, pero hace unos años era el auge del storytelling. Todos éramos storytellers. Ahora, claro, cuando empiezan a surgir esos términos que son así como maravillosos y que parece todo nuevo, al final te pones a investigar un poco y todas esas cosas hace siglos y siglos. El storytelling viene desde la época de las cavernas, o sea que no es nada nuevo. Sí, ahora, se hacía de viva voz, luego en pergamino y ahora a través de la web. claro, Es lo mismo. las leyendas, los mitos, todo eso tiene que ver con el storytelling. Es simplemente darle sentido a la información que vas teniendo. Y por supuesto, cuando la contás, tiene que tener un sentido, tiene que tener un porqué, porque vos manejás ese hilo conductor que une todos esos datos o esa información, ¿sí? Ahora, eso llevado a las empresas, si te pones a ver, no, porque el camino del héroe, que los arquetipos y que esto, que el otro, está todo bien, pero en el momento de sentarte y ponerte a trabajar, es como que es muy complicado, porque ¿y en qué parte de mi empresa está el héroe? ¿Quién es el héroe? ¿Por dónde empiezo? ¿Y el arquetipo? ¿Y mi empresa qué es? Y bueno, y entonces yo lo trabajo de una manera, en el libro lo trabajo de una manera muy práctica a partir de todos los años que he estado trabajando con marcas, desde el storytelling de una campaña, ¿sí? Que es una acción táctica, no es una acción estratégica, Hablaremos es una de eso. acción táctica, es un puntito en tu línea de tiempo, ¿sí? Que tiene un objetivo y un porqué y es específica. Bien, esa acción táctica sí tiene un storytelling, pero ¿qué es? Es el que antes, para los que tienen arrugas como yo, les cuento, es el concepto. ¿Se acuerdan cuando pensábamos campañas que había que tener un concepto fuerte y que ese concepto era fuerte siempre y cuando vos... No, espera, es que mucha gente no lo sabe. Es que el concepto es por lo que tienes que... Es que la gente no... Explícanos qué es el concepto. El concepto es el qué tienes que decir. El concepto es qué vas a decir.
¿sí? Digamos que no es el tagline, no es el eslogan, no es la frase de la marca, ¿sí? Digamos que Es una idea. es una idea que engloba, digamos, de una manera muy conceptual, qué es lo que tienes Y que muy decir. concisa. Muy concisa, claro, ¿por qué? Porque tenés que tener algo a partir de lo cual todas las ideas que vayan a implementarse están atadas gracias a ese concepto. Un concepto es fundamental para empezar a desarrollar un discurso comercial y me da igual que luego lo vayas a plasmar en una web, en una carta postal o en un guión telefónico. Pero el concepto no puede ser, tenemos más de 30 años, somos líderes, tenemos no sé cuántos clientes. No, 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 no. El concepto es, queremos transmitir que si nos contratas es apuesta segura. Eso es un concepto, punto, se acabó. Exacto. Si luego usas para ello o lo articulas a través de unas herramientas u otras, es otra película. Exacto. Pero tienes que empezar siempre tus mensajes comerciales por un concepto. Y un concepto es qué sensación quiero producir en quien reciba este mensaje. ¿Y qué es lo que quieres que al otro le quede claro? Ya después las palabras que utilices, la plataforma que utilices, la estética, si es una cuestión que tiene una pieza, ¿sí? Que lleva algún trabajo estético, no un comercial cara a cara, pues bueno, el comercial también puede estar vestido de alguna manera si nos ponemos a rizar el rizo. Pero digamos que el concepto es qué es lo que querés transmitir, qué es lo que querés que al otro le quede claro, más allá de las palabras que utilices. Entonces, ya Aunque lo sabiendo, expreses como el culo, da igual. no importa. Por ejemplo, mira, hace poco tenía que preparar una campaña de lanzamiento para un e-commerce que era una tienda de vinos. Bien, listo, tienda de vinos. Entonces, claro, a partir de ahí, decís, bueno, tienda de vinos, de todas las tiendas de vinos que existentes en el mercado, ¿esta qué cosa tiene de particular? Porque si no, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo que va a tener de diferente con las más conocidas, las que están, como es, referenciadas por la guía Penín? O sea, ¿qué es lo que me ofrece esta? Entonces, hasta que no me dijeron que la selección de vinos eran vinos inesperados, pues entonces, claro, se me hacía muy complicado pensar acciones, pensar contenidos, pensar el desarrollo de todo el calendario de contenidos, qué plataformas podía utilizar, qué tipo de acciones se podían hacer y todo eso. ¿Por qué? Porque yo necesitaba ese inesperado. Ese inesperado a mí me cambió completamente el tono de comunicación, me cambió el tipo de contenidos, cómo encarar los contenidos, cómo serían los titulares, a qué invitados tendríamos, por ejemplo, si tuviéramos un podcast o si hiciéramos videos y todo esto. ¿Por qué? Porque tenemos el concepto inesperado. Si yo lo que quiero es que el público le quede muy claro que de todas las tiendas de vino yo soy inesperada, entonces el tipo de lenguaje que voy a utilizar, digamos que la estética, porque va a tener una web, va a tener un montón de cosas, también tiene que ser inesperada. El tipo de acciones en cada una de las plataformas o puntos de contacto con el público también tiene que ser inesperada. Ok, de todas las maneras que se puede hacer Instagram. Ok, ¿qué tipo de contenido puede ser inesperado para esto? Entonces, vos necesitas ese concepto. Si son vinos inesperados, necesitas ese concepto para destacar sobre tu competencia. Ya después veremos qué palabrita, qué texto, qué esto, qué el otro. Pero ya con eso ya te cambia totalmente la historia. Si fueran vinos, por ejemplo, aburridos o vinos de altura, ¿ves? Te va cambiando completamente qué tipo de texto, qué tipo de contenido, qué tipo de enfoque le vas a dar a lo que vayas a hacer. Y por supuesto, a nivel argumentario de venta, también te cambia completamente. Una cosa es que seas inesperado, otra cosa es que tengas una personalidad que sea más aburrida, y lo digo aburrida como para que se den cuenta que hay opuestos, ¿no? O sea, como son extremos. Y bueno, eso, que necesitas una punta del ovillo para empezar a arrancar con tus campañas y tu speech y tu argumentario de venta. Sí, yo por ejemplo, a nosotros nos cambió bastante la vida en mi empresa anterior en la que hacíamos diseño web cuando creamos un concepto que era vendemos, no negociamos. Es decir, lo que queríamos... Luego eso nunca aparece, ese mensaje nunca aparece en ningún sitio. Es simplemente la idea que perseguimos es, nosotros queremos vender tu producto y lo vamos a vender muy bien, pero si quieres llamarnos para tener un larguísimo proceso de venta y charlar y negociar y regatear, no somos la empresa para ti. Sí, Entonces, y tú no eres mi cliente. efectivamente, entonces, vendemos, no negociamos. Ese fue nuestro concepto y nos cambió todo. Y partió de una pregunta previa que era, ¿qué queremos conseguir? Queremos conseguir buenos clientes en muy corto plazo de tiempo. Nos hicimos esa pregunta y esa pregunta nos llevó al concepto. Insisto, era vendemos, no negociamos. Y a partir de ahí, todo lo demás surge. De hecho, eso seguramente te habrá transformado la manera en que presentas a tus clientes, los procesos, la cantidad de pasos que tiene que haber un proceso, cuál es tu speech, Sí. cómo va a ser tu web, o sea, si sos directo, si Incluso sos cómo así. prestas el servicio. Claro, definitivamente. De hecho, las personas que contrates para tu equipo,
van a tener que responder a eso, tienen que ser buenas Claro, para eso, exacto. no de estos que se quedan hablando como yo, que se quedan hablando y hablando. Tienes que usar gente que vaya totalmente al grano. El concepto es una brújula que te orienta. Para que nos quede claro, para que a Vale. nadie se le escape esto, estamos hablando de lo que haces, tú haces, a ti las empresas llegan, te contratan para que les hagas unos mensajes súper convincentes y de los cuales todo el mundo se enamore. Definitivamente. También me llaman para hacerle las guías de tono de voz, que es establecer, digamos, cómo esa empresa va a hablar, cómo se va a expresar, qué significan esos rasgos de personalidad tan bonitos que puso en su misión, en sus valores y todo eso, que después en la práctica se quedan en 3 bullet points y nadie sabe qué significa. Y nadie los puede recordar Definitivamente. en la empresa, eso es acojonante. No, y aparte, después no se reflejan en nada. Entonces, si sos creativo, ok, ¿de qué manera tu web va a demostrar que sos creativo? ¿De qué manera tu plantilla o tu equipo va a demostrar que sos creativo? ¿De qué manera tu baño va a demostrar que sos creativo? ¿Sí? Como Ana no está hablando casi hoy, os voy a referenciar al podcast que grabamos ya hace tiempo. Lo podéis encontrar en mongemalo.com. Ahí tenéis en el menú de arriba acceso al podcast y podéis buscar la entrevista anterior, que es muy recomendable y que en el fondo complementa esta. Y también en esa web aprovecho para contar lo que hago yo, que es ayudar a empresas a que vendan más, dándoles servicios de formación, asesoría y mentoría. mongemalo.com, monge con G. Volviendo a lo que estabas diciendo antes, significa, últimamente estamos hablando mucho de eso, significa que vamos a ser más productivos. Lo que tenemos aquí, los que estáis en la radio no lo sabéis, pero el libro de Ana, Storytelling y Copywriting, que no es pequeño. Es verdad. Bueno, hablando de las webs pequeñas. Hablando de que hablo mucho, vos no sabés la cantidad de contenido que me quedó afuera. Aquí, no te das una idea. Aquí hay páginas, ¿eh? A ver, vamos a ver cuántas páginas hay. Y casi 400. Pero es divertida. 391 páginas. Esto es bueno, ¿eh? Y el papel es gordo. Y hay dibujitos para los que no les gusta leer. Ilustraciones, tatuajes, me cago en la leche. Hablo de whiskies. Una buena guía. ¿De cerveza también o...? De cerveza, mira, las menciono, pero no hablo en profundidad porque dentro de... O sea, si así hablo, te podrás imaginar cuando tengo rienda suelta y el editor me dijo, tenés 80.000 palabras. ¿Cuántos capítulos son? 8. Dije, bueno, perfecto, son 10.000 palabras por capítulo, vamos a hacerlo re bien, re profesional. El problema fue que el primer capítulo tenía 25.000. Ya para cuando llegué al capítulo número 5 no me quedaban más cosas. Digo, el capítulo 8 es adiós. El capítulo 8 y bueno, sí, se van acortando de repente los capítulos. No, porque tengo que empezar cuando estás escribiendo un cartel y te vas quedando sin hueco para meter las últimas letras, claro. ¿no? Y está comprimido al final. El último capítulo es simplemente el titular. No, no tenía más caracteres. El número de página. No. A ver, lo que me pasó es eso, que tenía una limitación de lógica, ¿sí? Porque después escribir un libro es descubrir completamente un mundo totalmente diferente, porque al final yo escribo mucho, escribo en revistas, escribo para clientes, escribo en todo, pero nunca había escrito, digamos que un libro así de serio, formal, con una editorial de las de verdad, de las que aparecen en las universidades y todo eso. Sí, editorial Anaya. Exactamente. Para que lo encontréis fácil todo. Sí. Y bueno, y eso, y entonces tenía limitación, claro, después entendés que si no tiene limitación, después el precio del libro se va por las nubes y todo eso. Entonces tuve que ser más comedida, tuve que sacar algunos casos y me quedó algún caso de cerveza fuera. Vale, me vas a dar un segundo que voy a mandar a tomar por culo la mitad de la entrevista porque ya no nos va a dar tiempo. Vale. Y a mí también. Volviendo a lo que estabas diciendo antes, resulta, es una cosa de la que hablamos mucho últimamente en los programas, entonces tú nos estás diciendo que es paradójico, pero que vamos a ser más productivos si no nos pasamos el día mirando el WhatsApp y el correo electrónico. Definitivamente. Cuanto menos intervengamos en comprobar que no tenemos notificaciones, más vamos a producir. Mira, por lo menos en creatividad vos necesitas, digamos que decirle al cerebro de alguna manera que se centre en lo que tiene que trabajar, ¿sí? Tenés que, digamos que hay un momento de, como yo le digo, calentar motores. Tenés que traer el cerebro al momento y al lugar y a la actividad que tiene que desarrollar. Especialmente cuando tenés que pensar, ¿no? Cuando es algo más físico, por ahí te activás más directamente. Pero cuando tenés que pensar, digamos que te tenés que poner en ambiente, ¿sí? Te tenés que, empezás otra vez a leer el brief, empezás a como a ponerte en el ambiente para que el cerebro después empieza
a pensar y todas tus ideas empiezan a bullir y empiezan a surgir y todo este tipo de cosas. Si vos estás constantemente mirando el móvil y te hace chau, listo, se te fue la concentración, Aparte que seguramente acabes con depresión. definitivamente. O A la, sea, a la semana que viene estoy con Carlos Fernández Guerra, que fue el community manager de la policía. tiene mucho para contar. Sí, lo entrevisté ya hace cosa de un año y justamente vamos a hablar de eso, porque siempre que le escribo me contesta en plan a las 2 de la mañana o cosas así, ¿no? Y le digo, pero tío, ¿estás enfermo? Y me dice, sí, un poco sí. Vamos a ver cómo él, siendo consciente de esto, lo gestiona. Una de las cosas que cuentas siempre en tus charlas, o en algunas, por lo menos las que yo he visto, es el tema este de Picasso y la escultura africana. Sí. Cuéntanos. Resulta que Picasso, nada, era muy amigo de Matisse y estaba siguiendo mucho esa corriente esa corriente pictórica, ¿sí? Que era más el expresionismo que se estaba viviendo en ese momento en La Francia. tendencia. Sí, era la tendencia. Esos colores, ese tipo de gestos en la pintura, esos rasgos que tenían las pinceladas, ¿sí? Las formas, las temáticas, todo eso tenía un contexto y tenía un porqué, por supuesto. Resulta que cuenta la historia, cuenta la leyenda, que Matisse y Picasso se fueron un día a cenar a la casa de un marchante de estos de arte y la hija de este marchante, de este especialista en arte, resulta que recién venía de África y aparece con una escultura de arte africano. Picasso en ese momento se queda totalmente perplejo y enamorado de cómo esas líneas rectas podían representar tantas curvas. El arte africano al final era, no sé si opuesto, pero eran totalmente diferentes a las corrientes pictóricas o la evolución del arte que había tenido hasta ese momento. Era totalmente otra inspiración, otra forma de representar lo mismo que se representaba en Europa. Tengamos en cuenta que estamos hablando de principios del siglo pasado y no estamos hablando de Internet, o sea, era una época de descubrimientos, no había tanto acceso a la información ni nada, con lo cual estas cosas sorprendían. Si hoy vas a una exposición de arte y te sorprende el arte de otro lugar, imagínate antes cuando ni siquiera estabas expuesto a tantas cosas. Entonces dicen que Picasso tomó esa escultura y empezó a analizar cómo podían digamos que plasmar esos rasgos, ¿sí? Con apenas unas líneas y ya te formaban una curva, podían expresar mujeres, podían expresar senos, podrían expresar panzas de mujeres embarazadas, ¿sí? Había un montón de cosas que estaban expresando y la mayoría eran rectas, era una forma totalmente diferente. Dicen que esa noche Picasso se pasó toda la noche bocetando, tratando de llevar esas líneas rectas que había visto, ¿sí? En sus artes. Trató el famoso easy. ¿Y qué pasa si mezclo este arte con lo que yo sé de arte? Y si mezclo estas líneas con las líneas que yo suelo dibujar o que yo suelo pintar. Y aparentemente la mañana siguiente, Matisse, cuando va a buscar a su amigo, lo encuentra dormido en el suelo, lleno de bocetos por todos lados, hasta que, digamos que encontró el punto de origen de las señoritas de Avignon, que digamos que fue el primer paso o la primer obra que digamos que empieza con el cubismo, y en el cubismo vemos esos rasgos, esas líneas rectas que empiezan a dibujar volúmenes que son totalmente diferentes a los que se venía haciendo hasta ahora. Y esa es la historia de Picasso. Buenísima, Picasso, el precursor del arte pixelado. Por supuesto. Pixel art. No lo tenía pensado, pero voy a aprovechar para recomendar un documental excelente de la historia del arte, de la pintura, que se llama Sister Wendy's Story of Painting, la historia de la pintura de la hermana Wendy. Y es una monja que tiene una serie de capítulos en los que habla de la historia de la pintura, sabe una barbaridad, y es buenísimo. Está en inglés, pero bueno, para quien no sepa, está subtitulado. Sister Wendy's Story of Painting. Me encantó. Buenísimo. Esta monja es la hostia, o sea, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero tiene este documental de la historia de la pintura y tiene otro documental que se llama... no me acuerdo cómo se llama, pero que es de la historia de la música. Muy buena también. Bueno, interesante. La hermana Wendy, una tía increíble. Ven, paréntesis cerrado.
Pones como ejemplo de proceso creativo el que sigue el Doctor House. Sí. ¿Cuál sería exactamente? ¿Cómo podemos aplicar en nuestra vida? Bueno, es digamos que lo que a veces se llama como un método científico, y es el que utilizan realmente muchos científicos para validar nuevas ideas o nuevos caminos de investigación. El primer paso es, obviamente, investigar todas las evidencias, ¿sí? Investigar. House lo que hacía en su serie básicamente era analizaba lo que decía la persona que sentía y que sufría en ese momento. Después no se quedaba, no se conformaba con lo que le decían, sino que iba e investigaba más allá, investigaba un poco en el estilo de vida de esa persona para tratar de sacar más información. A partir de eso hacía pequeñas listas, ¿no? De este síntoma puede estar relacionado con esto, este síntoma puede estar relacionado con esto, este síntoma puede estar relacionado con esto. Y a partir de esas primeras deducciones aplicaba ciertos tratamientos. De los tratamientos aprendía. Ay, parece que estuviera prototipando. Sí, aprendía. Lo ponía en marcha y aprendía de lo que funcionaba, en lo que no funcionaba, a partir de lo que él sabía. ¿Sí? Bueno, y así iba evolucionando, 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 hasta que en un momento, tenía su momento de clarividencia, que le llaman técnicamente, que es el momento este en que se te ilumina el cerebro y aparece la gran idea. Esa respuesta que estabas buscando. ¿Cuándo le aparece? Cuando apaga el reptiliano, el límbico y el neocórtex está funcionando. ¿Qué pasa? El tipo se pone a jugar con la pelotita, el tipo enlaza algo que le está diciendo su amigo, el tipo ve pasar un bus, el bus le está dando la respuesta, no, el bus le hizo pensar en un movimiento, le hizo pensar en gente, le hizo pensar en un montón de cosas. Las ideas, las grandes ideas, no te van a surgir porque sí, tenés que tener un cerebro súper entrenado y muchos años de experiencia para que las ideas te salgan, ¿sí? Entonces, todo proceso creativo tiene un proceso, por eso es un proceso creativo, tiene diferentes pasos, tenés diferentes caminos y diferentes técnicas. Después de muchos años trabajar, las técnicas, digamos que te las sabes de memoria. No es que sepas todo, no es que seas Gardel, no es que seas Maradona, ahora que se murió, ya no, o sea que sos omnipresente. Pero no es que lo tengas súper claro, lo que pasa es que te sale mucho más rápido. ¿Por qué? Porque la tenés adentro. Ya está. Ya no, yo no me pongo a pensar, uy, ahora voy a hacer un scamper. No, ahora voy a hacer un brainstorming. No, directamente al final la idea te va pidiendo que avances por un lado y por el otro. Entonces, House, en el momento de clarividencia, ¿sí? Lo que hacía era apagaba todo conflicto que tuviera con su móvil, con las noticias, con lo que estuviera pasando, se abstraía y en su cabeza empezaban a cobrar sentido toda la información que tenía. Y a partir de ahí planteaba una solución que por supuesto era efectiva, porque si no, no hubiera durado tantos y tantos y tantos capítulos. Tú no lo sabes, Ana, pero estamos en febrero. Maradona murió hace 2 meses. Estamos en febrero, bueno, listo, yo les cuento. Sí, yo vengo del pasado. Exacto. Eh, Esto que la gente no... La gente no es consciente, claro, que la idea, bueno, sí que lo es, no lo sé, pero que el cerebro en segundo plano sigue procesando información, y nos pasa cuando hemos perdido un objeto y lo estamos buscando y lo tenemos delante y no lo vemos, y es que ya lo damos por perdido, y cuando llevamos ya 10 minutos que hemos dado por perdido lo encontramos. Esto es exactamente lo mismo. De todas formas, estamos hablando mucho de creatividad, pero no sé si tú crees, a mí me pasa que me voy a libros antiguos de copy y me doy cuenta que estamos intentando solucionar los mismos problemas que hace 150 años. Definitivamente. Pero le ponemos nombres nuevos. Les ponemos nombres nuevos, nos complicamos la vida más porque ahora tenemos más herramientas con las que poder complicarnos la vida, y la gente sigue vendiendo como innovación soluciones mediocres que son inferiores a las que, si se refirieran a cierta literatura, encontrarían que se solucionaron mucho mejor hace mucho. Bueno, ¿vos te acordás de las radionovelas que estaban sponsorizadas? Bueno, me acuerdo. Ay, estamos hablando de branding content. Sí. Maravilla. Hemos descubierto un nuevo término. A ver, que es verdad que cambian las plataformas, cambia el alcance, cambian detalles técnicos de las plataformas, también cambia el oyente o la audiencia, cambia el alcance, cambia el tipo de llegada y por supuesto ahora tenemos chiquicientos jugadores más en el mercado que son exactamente iguales que vos, con lo cual te tenés que manejar de otra manera.
pero de base, el libro que leíste en los 30, el libro de los 40, de 1940, ¿no? Ahora vengo del futuro, no es 2040, todavía no pasó. O sea, de lo que venía en Bueno, los 40... alguien escuchará este programa es tan bueno que alguien lo escuchará en 2040. Seguramente. Hola, ¿qué tal? Vengo del futuro. Eso, los Mad Men, esos equipos creativos, estaban dando muchísimas soluciones. Ogilvy sigue siendo bastante vigente. Por supuesto, hay diferencias en la llegada de cómo es el titular. No cubre lo que va a suceder en la web, pero cubre básicamente. Sí. Tenés que escuchar a tu persona, tenés que saber exactamente qué le interesa. Si el titular no es interesante, no te van a entrar al contenido. Y eso que no había post cuando él estaba. Él hablaba de periódicos, él hablaba de gráficas en un periódico o en una revista. Pero la verdad es que si el titular no es interesante, nadie te va a leer el copy. Bueno, hay un vídeo que grabó Gilby poco antes de jubilarse que habla del futuro del marketing directo y dice que el marketing directo va a acabar con cualquier otro tipo de publicidad y quitas la introducción en la que menciona la palabra marketing directo y la sustituyes por internet y el resto del discurso te lo puedes tragar igual y es una clase de un máster. Exacto. Obviamente que es lo que decíamos recién. Hay ciertas cosas, hay plataformas, hay alcances, hay cosas que pueden modificar o variar un poquito del resultado, pero el concepto de lo que realmente estaba diciendo sigue súper vigente en lo que estaba diciendo. Y él hacía copies largos, solo para que lo sepan. Él era muy defensor de los copies largos. Él era defensor de los copies largos porque podía contar una historia. Y si la historia era interesante, al final, el último párrafo tenía el teléfono o el lugar donde podías ir a comprar ese producto. Como las landings. Bueno, pero si es que te vas a los libros de Claude Hopkins, que son de principios del siglo XX, finales del XIX, y ya te está hablando de cómo hacer una landing. Y estamos a un siglo o casi un siglo y medio de inventar Internet. Eso es así. Aquí algunos invitados que han venido han hablado de que no son creativos. Tú dices que al revés, que todo el mundo es creativo. Bueno, todo el mundo es creativo. yo he oído mucha gente decir que, ya no gente de la publicidad, que en el fondo lo dicen como es otra forma de decir lo mismo que estás diciendo tú, sino que realmente es gente que no se considera creativa. Mira, es una cualidad innata. Creatividad es unir puntos inconexos. Vos cada vez que abrís el armario y tratás de encontrar 3 prendas que más o menos combinen para cumplir una función, estás siendo creativo. Cada vez que vas a abrir la nevera y tratás de juntar con ese mismo huevo y esa misma patata, tratás de que no sea siempre tortilla y que le empezás a encontrar huevos rotos, hacemos hoy, yo qué sé, le empezás a encontrar la idea, estás usando la creatividad. Otra cosa es que tengas pleno control de las ideas que te surgen, de los procesos que puedes hacer, de cómo matar la hoja en blanco o de cómo aprovechar la hoja en blanco para digamos que para volcar todas las ideas que tenés y después empezarlas a trabajar y perfilarlas. Todos somos creativos. Creativos somos porque hemos llegado hasta acá. Sobrevivir es un acto creativo. Siempre que tenés que elegir, siempre que tenés que unir 2 puntos inconexos, eso ahí hay creatividad. Otra cosa es que la domines y que puedas vivir de ella. O que la hayas entrenado, la hayas dejado Definitivamente. pudrirse. Definitivamente. Hay una frase, de hecho, una pregunta que se plantea mucho, que es el creativo y el emprendedor también. El creativo, el emprendedor, ¿crece o nace o se hace? Y es, no, tú es que biológicamente tienes que serlo, porque es parte necesaria para tu supervivencia. Definitivamente. Es que sin eso no puedes hacer nada. Luego dices una cosa que yo he dicho durante mucho tiempo, la he defendido durante mucho tiempo y ahora me estoy echando para atrás porque creo que se ha pervertido del todo, ¿no? Mira cómo me querés que pise el palito. Ah, por cierto, nos quedan 5 minutos. Ok, yo habla vos. Que yo lo supero, dale. Esta frase es: la perfección es enemiga de la creatividad, o de la primera instancia de creatividad. Yo lo he dicho durante mucho tiempo porque he visto a muchísima gente bloquearse por no tener la versión perfecta de su web, pero ahora estoy en un punto en el que veo a la gente publicar semejantes mierdas en LinkedIn que casi estoy pararos un segundo a leer lo que acabo de escribir. Hombre, la perfección como meta, y sí, eso, o sea, como hasta que no sea perfecto, no lo saco, y no, tenés que matar la hoja en blanco. Eso sí, arranca con lo que tengas. Hasta ahí vamos bien. Ahora, no vengas a echarle la culpa al arranco con lo que tengo, a tu mal gusto, a tu mediocridad, a un montón de cosas. O sea, arrancá, tené un poco de cabeza, o sea, tampoco, ¿viste? O sea, por favor. Sí,
la perfección lo que hace es, hasta que no tenga la idea perfecta, hasta que no tenga el titular perfecto, hasta que no tenga la idea maravillosa que me haga millonario, no voy a salir al mercado. Lo que hace eso es que al final nunca salgas al mercado porque siempre la idea puede ser mejor. Todo es mejorable, todo es mejorable. Con lo cual, en ese sentido, sí, la perfección te va a frenar. Ahora, tenés que apuntar a la perfección, o sea, allánate el camino, sí, acórtatelo. Entre la perfección y publicar la primera mierda que se te ha pasado por... Es que ni por la cabeza, yo creo que se les pasa solo por los dedos. Bueno, sí, hay gente que ni se lo plantea y así está. Tú diferencias dos cosas, que yo ya me desespero. Bueno, la gente usa la palabra estrategia como sinónimo de absolutamente todo lo que le da la gana, ¿no? Maravilloso. Y tú separas entre estrategia y la técnica o la táctica. Una cosa es la estrategia... 5 minutos, ahora sí ya, seguro. Estrategia y la técnica o la táctica. ¿Cuál es la diferencia entre la estrategia y lo demás? La estrategia es cómo voy a llegar a un norte. Y dejemos... ¿Sí? Perfecto. O sea, estamos en Google Maps. Desde este punto a la próxima dirección, ¿cuáles son ¿cómo es? Eso me va a marcar una estrategia. Ahora, las tácticas es doblar a la izquierda, doblar a la derecha, llega por acá. Vas en coche, vas en esto. El otro. Sí, hay tráfico, no hay tráfico, toma este camino, mejor toma este. Eso, digamos, son las acciones, los pasitos que tenés que lograr o tenés que hacer hasta llegar a ese norte que vos querés. El storytelling dentro de la empresa el brand storytelling es una estrategia, se diseña la estrategia, ¿sí? Después, cada una de las acciones, cada una de las bajadas, también tiene que tener un storytelling, pero está enlazado al storytelling de la marca, el brand storytelling, si no, hacemos hijos sin padres. Vamos a contar en los pocos minutos que nos quedan una historia muy divertida, que es la de cuando IKEA fue a China, que se encontró con un inesperado problema, y es que la gente se quedaba a dormir dentro de IKEA. Sí. Cuéntanos el problema, que mucha gente no lo sabrá. Y tú dices que se podía haber prevenido, ¿no? Seguramente, sí. Mira, lo que pasó fue que... Eso cuenta que el problema sí, porque... sí, lo que pasó fue que lanzaron una campaña y un montón de sofás nuevos, una cosa así, una línea, y entonces los chinos, que lo toman súper bien eso de dormir la siesta, y lo toman como algo necesario, y eso, 10 minutitos, total, no pasa nada, ¿sí? Es un restart, un reinicio del cerebro, y está bien visto, pues resulta que se empezaron a encontrar un montón de personas durmiendo por los sofás y todo esto. Claro, ¿y cómo venimos a decirle IKEA con cómo es con sus clientes y todo? Es, señor, está equivocado, no, está todo mal, tenés que adaptarte al lugar. Eso si lo hubieras adaptado, si lo hubieras comunicado de alguna manera, si hubieras conocido bien a tu target, seguramente hubieras estado alertado. No sé si lo hubieras podido frenar, pero tenés una cama ahí, la gente está dispuesta a dormir y ¿por qué no lo voy a usar? Hubo un problema de conocimiento, de investigación, sí, pero por otro lado también tú eres muy defensora de que, bueno, los errores están bien. Los errores están bien y de hecho, siendo IKEA, hombre, tendría que tener cierto cuidado en este contexto, por ejemplo, obviamente tener que andar atrás con el desinfectante o un montón de cosas que no se pueden hacer, ¿sí? En este contexto pandémico que vivimos hoy, no sé lo que pasará en febrero. Pero en este momento hoy... ¿Cómo que no lo sabes si estamos en febrero? Es verdad, Dios, que estamos en febrero. Bueno, mi yo del futuro dice que... No, nada. Pero bueno, eso, o sea... ¿Podría haberlo evitado? Siendo IKEA, no los puede echar. ¿Por qué? Porque IKEA no los echaría jamás, porque esta es la República Independiente de tu casa, ¿sí? Por más que esa sea la frase que se ha utilizado en español, pero realmente representa lo que IKEA es. Y bueno, en tu casa no te dormís en el sofá, sí, listo, entonces no te puedes echar. Entonces lo que tenés que hacer es aprovechar eso que está sucediendo como reclamo publicitario. Obviamente, y ahí empiezan las historias. Ay, esas son las historias de las empresas, sí. Hola, ¿qué tal? Ese es el storytelling. Te presento. Hola, empresa, storytelling, empresa. Buenísimo. Te voy a mandar a la República Independiente de tu casa porque se nos acaba el tiempo. De hecho, nos hemos pasado. A ver si no nos han cortado. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos dentro de una semana más. VentasyBirras.com. Hemos estado con Anita Cufari. Mil gracias. Hasta luego. En Capital Radio,
Ventas y Birras con Luis Monge Malo.